Vivimos hiperconectados, pero desconectados de lo verdaderamente importante. Soy Dani Dini y esto es En Conexión, un podcast para volver a lo esencial. Entrevistas con personas que inspiran, ideas y reflexiones que te invitan a pensar distinto y herramientas para diseñar la vida que querés vivir. En un mundo que no se detiene, conectar es un acto revolucionario. Entra en Conexión. El camino empieza acá. El miedo es una emoción más de las que hay. Y las emociones no es que son buenas o malas, que es malo tener miedo. Distinto es cuando el miedo te paraliza. Que no esperemos a tener todo perfecto para poder hacerlo, ¿no? Y aprender haciendo. Eso es un poco ser ágil. Sí, un líder no es que puede motivar, porque la motivación tiene que ver con aquellas cosas que surgen de dentro de nosotros, ¿no? Lo que nos enciende a nosotros esa chispa que cuando no tenemos dirección, no sabemos hacia dónde vamos y nos ponemos a accionar, nos ponemos a actuar, probablemente avancemos. El tema es hacia dónde. Este episodio de En Conexión es especial si estás queriendo empezar algo, si estás en comienzo de año, si estás proyectando, si estás queriendo implementar cosas diferentes para lograr resultados diferentes. Y por eso esta entrevista es con una verdadera experta en el tema, Mika Akabie. Mika en este momento está en Madrid, así que esta entrevista es entre Buenos Aires y Madrid, y es coach y mentora de procesos de innovación, transformación y desarrollo de empresas y emprendedores. Mika además es productora y facilitadora de espacios de aprendizajes ágiles. Vamos a hablar bastante de agilidad, de mindset ágil en esta entrevista, para potenciar habilidades para liderar, innovar y emprender combinando las habilidades humanas con los negocios y la tecnología. Es cofundadora de ForWhat, desde donde trabaja con startups y empresas multinacionales del sector privado en Latinoamérica, en Europa y también en el sector público del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Quédate a escuchar esta conversación porque seguro vas a sacar un montón de herramientas y de inspiración, no solo para accionar, sino para saber cómo poner en marcha eso que querés lograr. Hola Mika, ¿cómo estás? Qué lindo que estés acá. Bueno, a la distancia, pero bienvenida a En Conexión. Hola Dani, gracias a vos por invitarme, por convocarme y hoy la tecnología nos permite estar como si estuviésemos al lado, así que no hay problema. Me encanta, uniendo Buenos Aires y Madrid, verano e invierno crudo. Y empezando el año, porque digo, la época del año trasciende, ¿no? El momento en el que estamos trasciende los usos horarios y las distancias. Y estamos empezando el año y, bueno, los que escuchen este podcast comenzando el año, creo que igual esta conversación va a valer para cualquier comienzo o para cualquier proyecto que queramos poner en marcha, porque sos experta en eso. E independientemente de eso, pero con la fuerza de empezar el 2026 en este caso, es un placer poder tenerte acá y bueno, y poder escucharte para cómo le damos arranque a un nuevo año calendario. Así es. Este es un momento donde en realidad suena como excusa, ¿no? De decir qué queremos hacer este año y aprovechamos el inicio para empezar a pensar, diseñar, pero no es que después en los 11 meses restantes no vale empezar nada, ¿no? Podemos empezar en cualquier momento del año, así que es una buena excusa el momento, pero en cualquiera de los meses y en cualquier instancia, si tenemos ganas y voluntad, podemos empezar cosas nuevas. Está buenísimo eso que traes, porque a veces eso, ¿no? Los comienzos o los primeros meses del año vienen con esta ansiedad de tener que resolver, de poder fijar objetivos, de tener claro qué es lo que quiero que pase. Y cuando eso no aparece, que es lo que sucede en realidad, creo yo, la mayoría de las veces, nos genera frustración, ansiedad o inclusive como en el poquito, en el corto plazo, abandonar las ideas de lo que nos imaginamos que tiene que pasar. Entonces, un poco como disparador, Mika, te pregunto, bueno, ¿para qué planificar? Y bueno, ¿y cómo hacerlo, no? ¿O desde qué lugar hacerlo para que no sea frustrante, justamente? Para que le podamos imprimir intención y cauce a lo que queremos. Bueno, primero cuando contabas esto de la época del año, lo comparaba con también otros momentos del año, que si bien en enero o al principio decimos, bueno, quiero planificar el año, también nos pasa en diciembre o en noviembre que decimos, quiero reflexionar lo que fue el año y hacer un balance. Y también es un momento bastante intenso de cierres
de quienes estudian o quienes están cerrando proyectos, instancias de feedback que hay en muchas organizaciones, por acercarse a las vacaciones, a las fiestas. Bueno, no hace falta que todo sea en diciembre, ¿no? Podemos hacer balances en cualquier momento. Y lo relaciono con esto que me preguntabas, porque cuando no tenemos dirección, no sabemos hacia dónde vamos y nos ponemos a accionar, nos ponemos a actuar, probablemente avancemos, porque algo estamos haciendo. El tema es hacia dónde. Y si hacia dónde estamos yendo es hacia donde realmente queremos ir. Porque después nos vamos a encontrar tal vez en julio o en agosto y es como, no hice nada de lo que quería. Bueno, pero hiciste todas estas otras cosas, pero no las quería. ¿Pero te habías dado cuenta de esto? ¿Te lo habías planteado? ¿Lo habías pensado? ¿Lo habías decidido a conciencia, aunque sea? Entonces, empezar a pensar para dónde queremos ir para después ver, bueno, cómo vamos hacia ese lugar. Con la flexibilidad de que cualquier cosa en el camino podemos ir cambiando, porque tal vez cambia el contexto, cambia el país, cambia el mundo, cambiamos nosotros, nuestro entorno más chico. Y lo que queríamos en enero, en julio no lo queremos o en septiembre tampoco, y no por eso tenemos que esperar un año después, pero sí la planificación es como la maestra del accionar, ¿no? Bien, entiendo y me encantó esto, ¿no? Cuando no tenemos dirección no sabemos hacia dónde vamos, entonces entiendo que en ese planificar, que es como pienso esa estructura, que ahora me quiero meter un poquito ahí, primero tengo que definir qué es lo que quiero. ¿Hay alguna metodología? ¿Hay algún disparador que vos nos puedas recomendar? Porque parecería que está claro, que yo quiero tal cosa y en realidad empezamos a pensar y bueno, nada, se fragmentan, se abren los objetivos, los deseos, los sueños, digo. ¿Por dónde arrancar? Para mí lo fundamental es trabajar en nuestro autoconocimiento. A veces la vorágine del día a día y las responsabilidades o inclusive el cuidar a otros, acompañar a otros, llámense hijos, familiares, equipos, trabajo, ¿no? El cuidar otras cosas nos pierde de vista a nosotros mismos. Entonces, parar un poco la pelota para preguntarnos qué es lo que realmente queremos o tal vez darnos cuenta que no sabemos lo que queremos es fundamental para empezar a investigarlo. Y ahí un poco pienso que prueba y error es como un gran maestro para todo esto. Y decir, ¿me gusta esto? Bueno, no sé, bueno, lo pruebo. Y por ahí me doy cuenta que no. Pero si no lo hacía, ¿cómo iba a saber? Tal vez, como dice la canción, no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. A veces es medio por descarte ir experimentando cosas y decir, no, pensé que era esto, pero no es por acá. Entonces, estar atentos a qué nos pasa a nosotros con cada una de las cosas que hacemos. ¿Cuándo pasa eso esa sensación como de no registro del tiempo y decir, hace 3 horas que estoy haciendo esto y ni me había dado cuenta? Eso es entrar como en el estado de flow y encontrar esas cosas son las que nos conectan de a poco con lo que disfrutamos, lo que nos apasiona y por ahí empieza a aparecer como esa luz donde poder meternos un poquito más, que inclusive en el mundo de hoy hay grandes abanicos dentro de las distintas disciplinas, ciencias, profesiones, tareas, áreas, digo, porque pienso en personas individuales, en organizaciones, todo se puede desmenuzar bastante y encontrar qué hay ahí, bueno, nos empieza a llevar por ese camino. Me venía la idea también de despertar esa chispa de la motivación, ¿no? ¿Hay técnicas o cómo podemos conectarnos con eso que nos enciende nuestra parte creativa, con nuestra parte motivada, ¿no? Por algo que quizá todavía ni siquiera encontramos ni sabemos qué es? Uh-huh. Bueno, mira, me haces acordar una de las cosas que trabajo mucho con los líderes en las empresas, que es como yo quiero motivar a mi equipo y yo quiero motivar a mi gente. Bueno, no, un líder no puede motivar. No, pero ¿cómo? Sí, un líder no es que puede motivar, porque la motivación tiene que ver con aquellas cosas que surgen de dentro de nosotros, ¿no? Lo que nos enciende a nosotros esa chispa que puede ser el aprendizaje, que puede ser la autorrealización, que puede ser la diversión. Un líder, en todo caso, lo que puede hacer es crear las condiciones que más puedan favorecer a esa motivación. Porque un líder piensa, bueno, pero si yo le subo el sueldo, pero si yo le doy flexibilidad horaria, pero si hacemos una fiesta de fin de año, pero si...
todo eso que viene desde afuera hace lo que se llama la motivación extrínseca, ¿no? Que viene del entorno. Y lo que va a hacer es que las personas estén más o menos satisfechas. Si se motivan es medio una motivación cortoplacista. La motivación que nos va a generar eso de querer hacer, de levantarnos a la mañana, de aunque nos equivoquemos, volver a intentarlo, eso tiene que ver con cosas que son más intrínsecas, como lo llama la teoría, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez no es que los líderes o nosotros podemos hacer algo por los demás, sino que lo que podemos hacer es crear en ese espacio donde se puede aprender, proponernos desafíos que hagan que de repente se encienda esto de, a ver, ¿cómo aprendo esto? ¿Cómo hago esto nuevo? ¿Salgo de esta tarea monótona? Entonces, en la motivación está en darnos cuenta qué es lo que a nosotros nos enciende eso para salir a buscarlo. O pedirlo, inclusive, ¿no? Sí, me venía como el crear contexto, ¿no? El crear contextos que quizá no tenemos claro, bueno, esto, para dónde o la definición concreta del objetivo. A veces sí, pero digo, muchas otras veces no. Y los comienzos de año o los comienzos de etapas, digo, independientemente si es un año calendario o no, tal como decías, a veces nos encuentra como un poco perdidos, ¿no? Pasa. Y en vez de, quizá, escuchándote me venía esta idea, ¿no? Digo, quizá en vez de estar buscando la frase exacta, la zanahoria concreta, crear contexto, digo, y esto que traías recién, puede estimularnos para que después, bueno, esos objetivos, esas metas aparezcan, ¿no? ¿Cómo podemos crear contexto, entonces, haciendo un doble clic en lo que trajiste recién? Mira, si nosotros encontramos aquellas cosas que nos divierten, a veces tenemos que sacar el objetivo grande de decir, esto es para trabajar, yo tengo que vivir de esto, tengo que disfrutar 100% lo que hago. Bueno, vamos a ser honestos, ¿no? El 100% de las tareas que hacemos en el día a día no son igualmente disfrutables y algunas las tenemos que hacer, ¿no? El tema es que a veces es también la balanza. Cuánto de lo que no me gusta o no disfruto estoy haciendo y si eso compensa el tiempo, la energía que llevan aquellas cosas que yo sí disfruto. Para mí la clave de eso es empezar a, como en esto que decía de desmenuzar, ¿no? Como no generalizar, porque a veces es no me gusta mi trabajo. Este año está siendo malísimo. En esta empresa es todo aburrido. Me está yendo mal. Y bueno, esperá, porque aunque no tengas la palabra todo, está implícita en eso. Entonces, ¿en qué te está yendo mal? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿En qué te estás aburriendo? Porque a veces los cambios, a la hora de pensar en esto que decíamos de planificar, a veces los cambios tienen que ver con cuestiones pequeñas dentro del mismo contexto o el mismo espacio en el que estoy. Doy un ejemplo. Tal vez no te gustan las tareas que estás haciendo en la empresa en la que estás hace varios años y tal vez es un cambio interno que puedes hacer dentro de la organización en la que estás. Tal vez es proponer un nuevo proyecto y empezar a hacer algo diferente, inclusive en el mismo área, con tu mismo líder, con tu mismo sueldo. Entonces, a la hora de pensar en contexto, yo empezaría a separar un poco las cosas y ver de no generalizar e inclusive sacar la vara alta de decir de esto voy a vivir. Si alguien, por ejemplo, está emprendiendo, quiero emprender en algo que me apasiona. Y a veces no nos damos cuenta que un hobby se puede convertir o puede encontrar una beta profesional o una arista de negocios, pero en una industria que te divierte y te gusta más. Bueno, interesante. Hay varios disparadores, ¿no? Como de un poco correr ese velo de nuestras propias creencias o nuestra propia mirada sobre lo que es posible, sobre nuestra realidad o sobre nuestras ideas de la realidad, que en definitiva parte de ahí, y empezar a despabilarnos un poco y ver, bueno, que puede haber otras opciones, ¿no? Otras maneras de ver. Me gusta. Bueno, viene mucho del mundo del coaching, ¿no? Mica, vos sos coach o facilitadora, digo, trabajás en organizaciones. ¿Cuánto influyen en nosotros esas creencias o esa mirada del mundo, que traemos y cuánto o cómo, digamos, podemos ejercitar, abrirnos, lo que decía recién, como correr el telón, un poco lo que estás haciendo con los ejemplos que traes, ¿no? ¿Cuán posible es y cómo podemos hacerlo? Posible es súper posible. Lo que hay que ser también es valientes para poder hacerlo. Porque a nosotros nos criaron con las mejores intenciones,
nos enseñaron un montón de cosas, en el mejor de los casos, ¿no? Hay casos que no, pero con las mejores intenciones, en casa, en la escuela, desde chiquitos hasta más grandes, y aprendimos un montón de cosas, a veces de manera explícita, ¿no? Como hoy te voy a enseñar a atarte los cordones, hoy te voy a enseñar a sumar, pero a veces no aprendimos de esa manera, sino que a veces aprendemos por imitación, porque vemos cómo se comporta otra persona y lo incorporamos. Y hay que ser valientes para poner un freno y desafiar esas creencias que tenemos tan adentro. Entonces, esto que sostengo hoy, ¿lo avalo? ¿Estoy de acuerdo con esto o es que aprendí a pensar así? Ya ni sé cuándo aprendí a pensar así. Pero hay que ser valiente porque hay que ver cómo está impactando eso, si hoy lo sostengo y si no lo sostengo, animarme a cambiarlo. Y cambiarlo, bueno, no es algo que sucede tal vez de un momento a otro, porque estamos muy acostumbrados a vivir creyendo que las cosas son de cierta manera. Es como la metáfora de usar, ¿viste cuando vas a un casamiento y llegás al momento del carnaval carioca y nos reparten los anteojos de plástico, de colores? Entonces a vos te dan unos anteojos rojos, a mí me dan unos anteojos azules, miramos todos a la novia, ¿de qué color es el vestido? ¿No? O sea, el vestido de la novia es blanco, pero vos con tus anteojos rojos lo vas a ver rojo y yo con mis anteojos azules lo voy a ver azul. Y esa forma que tenemos nosotros de ver el mundo es lo que va a condicionar cómo actuamos. Y cómo actuamos va a impactar directamente en nuestros resultados. Entonces, si queremos resultados distintos, lo primero que podemos hacer es revisar cómo estamos pensando, qué es lo que estamos creyendo, qué es lo que estamos repitiendo, ya sea en voz alta o en nuestros pensamientos, ¿no? Para ver cómo eso impacta. Sí, está buenísimo lo que vos decís, ¿no? Esta frase de no vemos el mundo como es, lo vemos como somos, ¿no? Y primero hacer consciente el lindo ejemplo que trajiste, ¿no? Bueno, desde qué lente estoy mirando el mundo, qué anteojos me tengo que sacar o puedo cambiar para probar ver de otra forma. Y vuelvo al comienzo de la charla, ¿no? También a la hora de pensar nuestros objetivos, pensar nuestros deseos, nuestros sueños. Y ahí, Mica, me gustaría como bajarlo al plano de la acción. Digo, vos trabajás con metodologías concretas y con paso a paso, entiendo también, para poder decir, bueno, a ver, tengo este proyecto o tengo este año por delante y quiero hacer realidad, vamos a tomar, no sé, un objetivo determinado. ¿No? Puede ser escribir un libro, puede ser correr un maratón, puede ser que me asciendan en el trabajo o mudarme de país, digo, el deseo que sea. ¿Cuál es ese paso a paso para hacer una construcción de un objetivo? ¿No? Digo, más allá de bajarlo del sueño y ponerlo en objetivo y, bueno, nada. Concretarlo. Una concreción. Bueno, a mí me gusta mucho la filosofía que proponen las metodologías ágiles, más allá de las metodologías en sí, que hay un montón de frameworks disponibles y hay algunos que se usan más que otros, que vienen de la industria del software, pero que hoy se usan en prácticamente todas las industrias y en espacios de distintos tamaños. Uno puede ser ágil para ir al supermercado, no necesariamente es en contexto empresarial. Pero desde ese lado, para mí una de las premisas más interesantes es que no esperemos a tener todo perfecto para poder hacerlo, ¿no? Y aprender haciendo. Eso es un poco ser ágil. Hago, mido, evalúo, aprendo y ajusto antes de dar el próximo paso, ¿no? Los famosos también baby steps, como pasitos de bebés. Si vos querés correr un maratón y no corres nada, no vas a poder correr 42 kilómetros en 5 meses. Si vos te pones eso como objetivo, probablemente estés llamando a la frustración que te va a estar tocando el timbre en 15 minutos. Entonces, si empezamos a pensar en estos baby steps, bueno, ¿cuándo voy a poder correr estos 42 kilómetros? Teniendo en cuenta eso, empezar a pensar de a poco. De acá a un mes, ¿cuánto tiene que ser? De acá a 5 meses, ¿cuánto tiene que ser? Entonces, ir alcanzando de a poco esos como milestones, esos pequeños objetivos que me llevan a ese punto final, por decirlo de alguna manera, esa llegada a la que quiero ir. Y aplica, como decías, a, bueno, quiero correr o quiero generar esta cantidad de ventas o quiero aprender, ser profesional en tal cosa. Bueno, tal vez en 4 meses
no sé si lo vas a lograr, pero empezar a hacer un proceso donde también vayamos alcanzando pequeños pasos, vayamos reconociéndonos a nosotros mismos, porque no es hasta que no lo logro, no hice nada. Por eso, si hablamos desde la agilidad, más allá del framework que decía, a mí lo que me gusta es esto, ¿no? El decir, bueno, tengo una idea y no me quedo sentada atrás del escritorio pensando y diseñando y cómo sería así, no, y a ver qué. No, salgo lo antes posible al mercado, se lo muestro a quien sería mi usuario y que lo pruebe, que me dé feedback, porque saber si eso aporta o no aporta valor es lo que me va a permitir a mí aprender e ir ajustando paso a paso. Sí, es súper interesante, ¿no? Porque al fin de cuentas podemos planificar mucho algo y estar meses pensando en, ¿no? No sé si esto, el objetivo, escribir un libro y armarlo o lanzar un curso, no sé, lo que sea que quieras hacer. Y perfeccionarlo, tenerlo y después lo lanzaste y pasó tanto tiempo y de repente igual cuando lo lances algo va a volver, digo, y seguramente algo de esa vuelta vas a decir esto lo hubiera hecho distinto o lo haría distinto o acá lo puliría, digo, hay algo en la práctica que es imposible de predecir, ¿no? ¿Sí? Entonces me parece un hermoso mindset para que es aplicable a todo. Inclusive en este ejemplo del libro, digo, no escribas 300 hojas para que después las lea alguien. Escribí el primer capítulo, vos estás pensando en quién va a ser ese usuario o ese, que en este caso sería quien va a leer el libro. Mandáselo a algunas personas y que te digan qué les parece. Para ahorrarte escribir todo lo que estarías escribiendo si no tuvieses el feedback de ellos. Entonces, saber eso va a hacer que te ahorres tiempo, que te ahorres energía, que te ahorres plata y la frustración que puede venir cuando después de escribirte las 350 hojas, lo leyeron 2 personas. Y por ahí, si hubiese sabido antes, lo podrías haber corregido. Claro, sí, está bueno. Animarnos a eso y no lo linkeo mucho también con esto del perfeccionismo o la autoexigencia muchas veces, ¿no? Bueno, no salgo a exponerme hasta que esto no esté lo más pulido posible. Bueno, esto, animarnos a hacer como también parte de ese proceso de construcción de ese proyecto que tenemos por delante. Mica, me venía una idea, una frase de James Clear de Hábitos Atómicos, esto de que él dice algo así como que está bien fijarse objetivos, pero una vez que te los fijaste, guardalos y focaliza en los sistemas, ¿no? ¿Cómo esta idea se vincula con la mentalidad ágil y todo lo que vos nos traes desde el lado de la agilidad? Como premisa, tenemos que tener presente que los cambios son constantes. Todos lo decimos, pero tenemos que aprender a convivir con eso, ¿no? Entonces, si pensamos en un sistema como partes que están relacionadas, nosotros podemos tener un objetivo, pero puede pasar X o tal situación que afecte mis objetivos. Entonces, cruzándolo con temas de agilidad, la flexibilidad, la adaptabilidad, son habilidades claves para poder tener éxito en cualquier objetivo que nos vayamos a plantear. Porque si yo tengo una idea, me enamoro de esa idea, la defiendo a capa y espada, cualquier feedback que vaya a tener de un usuario potencial de mi idea, la voy a ignorar. Y si la ignoro y sigo adelante con mi idea porque yo estoy convencida que mi idea es la mejor de todas, probablemente no logre satisfacer la necesidad de ese otro que está del otro lado. Entonces, no va a ser exitoso en el sentido de que vas a haber desperdiciado tiempo, energía, voluntad, dinero en hacer algo. Y acá un poco lo mismo es, si yo pienso en el sistema que puede ir cambiando, yo puedo tener objetivos por delante, pero saber que puede haber cosas que tengo que mirar cómo impactan en las distintas partes y los cambios que puede haber en las distintas partes, cómo pueden ir afectando mis propios objetivos y qué necesitan de mí. Inclusive en el paralelismo que decíamos, ¿no? Yo me planteé un objetivo en enero, pero si en julio cambiaron las cosas, no me puedo aferrar al objetivo de enero. Sí, totalmente. Sí, ejercitar esa flexibilidad y resiliencia también, ¿no? Porque vos hablabas hace un ratito de valentía, digo, conecto un poco los puntos de todo lo que se requiere a la hora de, bueno, plantearnos un sueño y que deje de ser un sueño o un deseo para convertirse en un objetivo y en un proyecto concreto y poder realmente bajarlo al camino de hacerlo realizable que
que no es cuestión de suerte ni azar en estos casos, cuando realmente se lo baja este nivel, sino de trabajo. Y compromiso, ¿o no? ¿Cuánto Sin juega ahí el dudas. compromiso en el proceso? Más allá de los cambios que puedan aparecer. Sin dudas porque si no hay compromiso, no va a haber constancia. Y sin constancia vamos a tener acciones aisladas. Y las acciones aisladas tal vez no me lleven a donde yo quiero llegar. Inclusive, si vamos a hacer una retrospectiva y decir, bueno, ¿cómo me fue? ¿Cómo me resultó este proceso? ¿Cómo me fue con este proyecto? ¿Cómo me sentí trabajando con este equipo? Si yo no le doy continuidad a las cosas, lo que tengo son experiencias aisladas. Y tal vez eso no hace que mi opinión o mi sensación esté tan fundamentada en ese sentido. Entonces, necesitamos constancia en las acciones que hacemos si queremos ver resultados. Bien, sí, sí. Asocio constancia también con disciplina, ¿no? Porque a veces viene él, hoy no, hoy estoy bajón, hoy no tengo ganas, hoy pasó tal cosa, entonces digo, bueno, al final de cuentas no debería, y acá te lo pregunto también, ¿no? Depender de un estado emocional o de nuestra motivación o nuestras ganas para el poder esto, ¿no? Como estar alineados con ese proceso. Porque si no es muy fácil, un día tuviste un día malo y se cayó y entraste en la acción aislada, me encantó el concepto. Y bueno, y ahí se dispersó el camino y el proceso. Es que de alguna manera las acciones continuadas van a hacer que eso se transforme en un hábito. Y en todo caso podamos evaluar si ese hábito nos es funcional o no para lo que queremos lograr. Interesante, cómo ponernos a jugar a favor, ¿no? Todas las acciones y las formas de ser y de hacer en pos de eso que queremos lograr. Está buenísimo. Qué lindo. Sí, Qué lindo. sí, sí. Me parece ahí súper claro y motivador. Y sí, porque si no pasa, o sea, nos vamos a la vereda enfrente. En el no hago o hice una vez, bueno, pero esto ya lo hice, ya lo probé y no me funcionó. Pero le diste el tiempo para que funcione. Como el que dice, bueno, empiezo una nueva dieta para bajar de peso. No me funcionó. ¿Cuánto le hiciste? ¿Cuánto tiempo le dedicaste? Y bueno, le di una semana, pero bueno, ¿qué estamos esperando, no? Que en una semana haya resultados mágicos. Entonces hay cosas que tenemos que convertir en hábitos para ver diferencias. Desde el aprendizaje, desde la acción, el ejercicio, las ideas, la forma de liderar. En cualquier instancia en la que nos propongamos hacer cosas distintas o tener resultados distintos, no podemos tener acciones aisladas. Tienen que estar de alguna manera con la frecuencia y la repetición necesaria y al mismo tiempo evaluado el impacto que tiene en las otras partes que nos llevan a ese objetivo que tenemos. Sí, y otra idea que me venía mientras te escuchaba es lo de la tolerancia a la frustración, ¿no? Cuando hay que probar una y otra vez y vos decías, bueno, ¿cuántas veces intentaste? Y pienso en cuántas veces perdemos la paciencia, nos frustramos demasiado rápido, que eso también está un poco condicionado, Mica, por el contexto en el que vivimos, digo, ¿no? Donde todo está acelerado, donde escuchamos mensajes a toda velocidad, ¿no? Y donde nos cuesta concentrarnos, digo, esa tolerancia a la frustración también es como un músculo que podemos ejercitar o que deberíamos hacer en pos de esto. Sí, y ahí te sumo otras dos cosas, ¿no? Cuando nosotros aprendemos cosas nuevas, aprendemos más de los errores que de los aciertos. Entonces, la tolerancia al error es fundamental para poder crecer. Entonces, cuando nos equivocamos, ahí hay una variable que nos impacta mucho, algunos más, otros menos, que es el qué dirán, ¿no? Como, ¿qué van a decir si ven que me equivoqué? Entonces, hay personas que les cuesta reconocer que no saben, reconocer los errores, tratan de justificarlos. Y decir que no sé o que me equivoqué es un paso fundamental para aprender y después hacerlo en una segunda, tercera, cuarta o quinta instancia mejor. Cuando estamos pensando más en lo que van a decir los demás porque yo hago o no hago tal o cual cosa, me estoy limitando a mí misma. Y en el contexto actual, como vos decías, tenemos además muchas posibilidades para compararnos. La comparativa está arriba de la mesa todo el tiempo. Porque entras a Instagram y lo podés ver, porque entras a LinkedIn y lo podés ver. Y después, ¿qué le pasa a cada uno con lo que ve? Es diferente.
Pero si vos te equivocaste y no tenés tolerancia al error y le sumás a eso el qué dirán más la comparativa con el otro, no solo te vas a frustrar, sino que vas a tirar la toalla y no vas a querer intentar nada más. Y a veces el otro ni se da cuenta o tampoco le importa tanto lo que nosotros hacemos o si nos equivocamos o no. Entonces nuestras creencias sobre el error y sobre los demás terminan limitándonos a nosotros mismos. Somos los más perjudicados y no los únicos. Es cierto. Y ahí te sumo también la famosa frase, ¿no? Esto de al estar mirando al otro, pensar que el jardín del otro es más verde porque es el del otro que el propio. Digo, porque también muchas veces imaginamos cosas, nos inventamos historias acerca del recorte de la vida o del éxito que vemos de un otro que no son ciertas o que no son tan así, ¿no? Que son otras, son historias que nos contamos a nosotros mismos y nos vuelven a lo mismo, esto que decís, ¿no? A limitarnos. Entonces, ¿cómo mantener el foco ahí, Mica? Para, de vuelta, ¿no? Nuestro eje tiene que ver con esto de, bueno, quiero cumplir tal objetivo, quiero lograr tal cosa, quiero dejar que sea un sueño. Bueno, ¿cómo me enfoco para que todos estos distractores que traías recién no me distraigan, valga la redundancia? Primero te quiero agregar algo de esto del jardín del de al lado. Sí. A mí me gusta esa frase agregarle una parte, ¿no? Porque a veces miramos el jardín del de al lado y vemos que el pasto es más verde, más frondoso y pensamos que es más lindo. Pero un día te invita el vecino a su jardín y vos te parás en ese pasto y tiene tantas espinas y pincha tanto que no podés ni hacer un picnic ni caminar. Entonces, que se vea verde no quiere decir que sea el pasto que vos querés o el pasto que vos podés disfrutar. Que dicho de otra manera es que las apariencias engañan. Entonces, cuando ponemos el foco en otro en lugar de en nosotros mismos, nos perdemos. Nos perdemos. Y respondiendo a esto de cómo hacemos para mantener el foco, yo creo que hay dos cosas que pueden ser muy funcionales. Una es esto de tener objetivos más a corto plazo, que es como, bueno, ir avanzando. Bueno, ya logré esto, entonces, ¿qué es lo próximo que tengo por delante? Porque si espero al resultado final me puede llevar mucho tiempo. Y eso, lógicamente, me puede desviar el foco, porque nos puede pasar. Entonces, tener pequeños objetivos por alcanzar nos va a mantener en algún punto hasta motivados y reconocérnoslo. Porque si no le damos el mérito que merece, valga la redundancia, nos va a pasar que no los reconocemos. Y por otro lado, algo que sirve mucho es trabajar en tándem o en comunidad para lo que sea que vos vayas a hacer. Tal vez tenés un colega, un compañero, un amigo, lo que sea que está tal vez con otro objetivo diferente al tuyo, pero el ir juntos avanzando en esto y cómo venís y cómo estás haciendo esto, cómo te fue, a veces tener ese seguimiento suma. Ese seguimiento puede ser de alguien así como informal o puede ser que busques un profesional que te esté acompañando en ese proceso. Y ese profesional no te va a retar si vos no lo hiciste, pero que vos te des cuenta que tenés que encontrarte de nuevo con esa persona y decirle no lo hice, me distraje. Hace 5 semanas que nos estamos juntando y cuando no es porque no hubo tiempo es porque pasó esto, lo otro y de repente ¿son excusas o algo está pasando que por ahí no quiero esto? Entonces, tener como esos pequeños objetivos por alcanzar y alguien que te está acompañando en eso es para mí bastante potente para no perder el foco. Me encanta, me parece como 2 puntos clave que los podemos implementar independientemente de lo que cada uno que esté escuchando y que estamos escuchando querramos alcanzar, ¿no? Me encanta. Mica, uno de tus campos de trabajo es la innovación. Gran palabra, si las hay, o gran concepto. Yo rescataba una de tus frases en tus redes que vos decís que no es hacer algo nuevo, es hacer que lo que ya existe funcione de manera diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo sería innovar en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo sería llevar esta idea de la innovación a nosotros mismos como personas para evolucionar, para justamente, bueno, esto, destrabar cosas que ni sabemos que nos están trabando hoy, ¿no? Uh-huh. Bueno, para empezar, la innovación tiene que tener una característica o una condición fundamental, que es el impacto. Que lo que nosotros vayamos a construir
tenga impacto. Para saber si lo que nosotros estamos creando tiene impacto, lo vamos a saber porque el usuario de eso que estamos creando lo acepta o no lo acepta. Y cuando digo usuario, si yo pienso en una empresa que está creando un nuevo producto, un nuevo servicio, si tiene impacto o no es si viene el cliente final y lo compra. Pero por ahí puedo hacer una innovación interna y de repente, por ejemplo, el área de recursos humanos decide hacer, en lugar de la fiesta de fin de año, otra actividad diferente. Y el impacto lo van a medir todos los trabajadores de la empresa. No hay un cliente final que viene y lo compra. Y si vos vas a querer innovar adentro de tu casa y por ahí hacer un pastel de papas y en lugar de ponerle los condimentos de siempre, agregarle otro diferente, el impacto lo va a medir quien en tu casa come el pastel de papas. Con lo cual, a la hora de innovar, lo que necesitamos es entender cuál es el problema, la necesidad que buscamos solucionar. Por eso la innovación es constante, no es que, bueno, ahora voy a crear algo totalmente disruptivo y después ya está. No, porque problemas hay todo el tiempo, tenemos problemas todo el tiempo, algunos mayores que otros. Entonces, encontrar esos problemas es encontrar posibilidades de innovación y hacer un proceso que nos lleve a una solución que esté validada por ese usuario, que sea valiosa para ese usuario. Si ese usuario lo compra, sea con plata o no, porque el pastel de papas por ahí es comerlo, ¿no? No es que te lo compra. Si lo consume, si lo acepta, ahí tenemos una innovación. Bueno, interesante y entender que es una habilidad que podemos desarrollar, ¿no es cierto? No es que yo puedo ser innovadora, o bueno, me viene también la idea como ideas o creencias, ¿no? Muy, bueno, soy o no soy creativa, soy o no soy una persona innovadora. Digo, en realidad, desde lo que vos traés, es casi una práctica y una forma de ver la vida también, y es nuestro trabajo, lo que sea. Sin duda, yo siempre que empiezo los procesos de innovación en las empresas o los workshops sobre innovación, busco desmitificar eso de que no somos creativos. Y también lo hago con una metáfora. Cuando nosotros somos chiquitos, por ahí nos hacen un regalo y jugamos más con la caja del regalo que con el juguete en sí. O de repente nos dan un tupper y se convierte en una nave espacial, en un auto, en cualquier cosa menos un tupper que se debería usar para guardar comida, ¿no? A medida que vamos creciendo, dejamos de hacer esas cosas y entendemos que el tupper es para la cocina o para guardar cuestiones en ciertos compartimentos separados. Si nosotros lo pensamos, pensá en la metáfora, imagínate una cubetera, ¿no? Donde nosotros le ponemos agua para hacer hielo. Cuando tenemos la cubetera llena de agua y vamos caminando al freezer haciendo como equilibrio para que no se nos caiga el agua entre los distintos compartimientos que tiene la cubetera se va mezclando. Nosotros lo metemos en el freezer y ese agua se solidifica y tenemos el hielo. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando somos chiquitos, mezclamos todo lo que pensamos o creemos. Por eso jugamos con el tupper como si fuese una nave espacial. Por eso jugamos más con la caja de los juguetes que con el juguete en sí. A medida que vamos creciendo, nuestros pensamientos en algún punto se segmentan y se etiquetan qué va para cada lugar. Y es como ese agua que se solidifica en la cubetera y tenemos hielo y ya queda todo compartimentado. Bueno, el tupper es para la cocina. Esto es para el jardín, esto es para el living, lo que sea. Esto es para el trabajo, esto no pasa en el trabajo. Pero si nosotros entrenamos, es como cuando sacamos la cubetera con hielo y la dejamos arriba de la mesada. Se derrite el hielo y el agua se vuelve a mezclar. Entonces, con la creatividad es lo mismo. La creatividad es la asociación de ideas. Hay por ahí dos cosas que ya existen que las combinamos diferente y tenemos un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva solución. En esta metáfora es, vuelvo a descongelar el hielo y se vuelve a mezclar el agua. Entonces la creatividad tiene que ver con volver a entrenarnos a sacar los prejuicios, las creencias de qué sirve para qué y qué no sirve, que es lo que nos va a permitir pensar distinto, inclusive sobre lo que ya tenemos. Interesante. ¿Y se te ocurren o podés compartirnos como algunas prácticas
para fomentar o para ponernos en órbita con este mindset más, asocio creatividad e innovación, que no sé si es correcto, pero me lleva como al mismo lugar, ¿no? Pero digo, para ponernos más en esta órbita, digo, porque todo lo que vos nos traes es, bueno, de ampliar nuestras posibilidades, saber que no solamente podemos tener unos anteojos, primero que los tenemos, sino que podemos tener varios y eso hace que veamos la vida distinto, digo, me parece una disposición hermosa para ponernos frente a cualquier cosa que querramos lograr, ¿no? Entonces, para estar en este mindset, vuelvo a elaborar la pregunta, ¿nos puedes recomendar algunas prácticas o consejos o hacks, no sé, como le quieras llamar, para meternos en esta órbita? Sí, claro que sí. Primero decirte que la creatividad es necesaria para la innovación. Necesitamos asociar ideas para buscar una solución que, de ser aceptada por el mercado, por el usuario, va a ser una innovación. Así que en algún punto está bien si van de la mano. La diferencia por ahí es que yo puedo ser muy creativa en pensar ideas muy locas, pero no implementarlas y que no sean aceptadas por el mercado y va a estar todo bien, voy a ser creativa. Ahora, cuando las implemento y son aceptadas por el mercado, por ende tienen impacto, tengo una innovación. Ok, ahí va. Para desarrollar un poco eso, para mí es muy útil que tratemos de pensar distinto y de hacer cosas distintas. Entonces, desde probar a agarrar caminos diferentes cuando vas al mismo lugar de siempre para observar más, para descubrir cosas distintas, salir un poco de nuestro lugar y de repente ir a un bar, a un café, solos y mirar las mesas de alrededor, observar lo que pasa, nos va a dar mucha información sobre cosas que por ahí a las personas les duelen, les incomodan y no nos habíamos dado cuenta. Y por ahí aparece una idea, una alternativa. La observación es clave para desarrollar una mente innovadora, un mindset aprendiz, un mindset de experimentación. Otra es preguntar, cuestionar las cosas. ¿Por qué hacemos las cosas así? No quiere decir que esté mal como las estamos haciendo, pero entender el por qué. Y tal vez pueda aparecer otra alternativa, o tal vez no, pero preguntar, no tomar las cosas como dadas, como que hay que hacerlas así. Podemos preguntar. Y después probar tener experiencias diferentes también. Si podemos hablar con personas que sean diversas, que sean distintas a nosotros, de otras nacionalidades, de otras profesiones, otras edades. Yo recomiendo tener amigos más grandes, y digo bastante más grandes, que tengan 15, 20, 25 años más que vos y amigos más chicos. Y conocer cómo piensan, cómo ven las mismas situaciones desde otro punto de vista. Tener diversidad en nuestro entorno nos hace ser mucho más creativos porque miramos desde lugares distintos el mismo objeto tal vez y se nos ocurren cosas distintas. Me encanta, me dejas pensando como en esto, ¿no? En cuántas cosas podemos implementar muy concretamente con todo esto que traes. Y me viene una idea, Mica, quizá un poco como última pregunta para llevarnos a algo que puede detenernos en toda esta inspiración y motivación que nos pones y acciones concretas también que nos propones para ver nuestra vida de una forma más innovadora y creativa y más reales y más cercanos a esos proyectos que queremos concretar. Aparece muchas veces, frente a todo esto, aún teniendo las herramientas, el factor del miedo, ¿no? Porque digo, bueno, tengo los recursos, tengo el conocimiento, escuché el podcast, lo escuché a Mica, tomé nota, digo, bueno, a ver, lo puedo aplicar a lo que quiero lograr. Y aparece el miedo, que a veces es una emoción inexplicable, que no le podemos poner racionalidad, pero que está ahí y que me congela y me detiene. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo atravesamos? ¿Qué pensás frente a esto? Y desde tu propia experiencia también me gustaría saber, digo, frente a los desafíos que has enfrentado en tu vida, digo, ¿cómo atravesarlo? Digo, ¿cómo lo atravesaste y cómo nos sugerís vos desde tu rol que podemos transitar esto que seguramente cuando hay algo grande del otro lado que queremos alcanzar, aparezca? Primero saber que el miedo es una emoción más de las que hay. Y las emociones no es que son buenas o malas, que es malo tener miedo.
Las emociones pueden ser funcionales o disfuncionales para lo que queremos hacer. Y el miedo, en su medida, nos salva la vida también. Porque gracias a que tenemos miedo de morirnos, tal vez no cruzamos la avenida cuando está el semáforo en verde para los autos y nosotros estamos caminando, con lo cual mejor que un poquito de miedo tengamos, ¿no? Lo necesitamos para tomar decisiones. Vivir, claro. Claro. Sí, okay. Distinto es cuando el miedo te paraliza. Ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Porque ahí es como no está en un punto equilibrado, no nos está siendo funcional para lo que queremos hacer. La realidad es que las emociones responden a estímulos internos que pueden ser nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, o estímulos externos que puede ser la noticia que alguien nos cuenta o algo que vemos. Pero la emoción tiene una duración. Después hay un trabajo nuestro de hasta dónde resistimos a esa emoción o hasta dónde nos metemos un poco a ver qué información nos trae. Porque tal vez nos está trayendo miedo a algo que está buenísimo que veamos a qué le tenemos miedo y qué alternativas hay para afrontar ese miedo o inclusive técnica de resolución de conflictos. Si eso pasa, ¿cómo lo vas a resolver? Y tal vez tener como tu plan B en el bolsillo te da esa tranquilidad que necesitas. Con lo cual, el miedo, rechazarlo, resistirlo, lo que va a hacer es que se quede. Vas a tener un doble trabajo, que es hacer lo que tenés que hacer y encima lidiar con el miedo. Con lo cual, aceptar que eso está, inclusive hasta a veces transparentarlo nos ayuda, porque que no se note que estoy nervioso, que no se note que tengo miedo. Y a veces en el disimularlo nos ponemos un trabajo adicional. Y por ahí reconocer que sí, que tenemos miedo, que esto nos genera cierta adrenalina, estamos un poco nerviosos por esto nuevo que vamos a hacer, bueno, nos aliviana un poco a poder transitarlo y hacerlo con ese miedo que tenemos. Y ver qué es lo que a nosotros nos da tranquilidad. Inclusive, y lo cruza un poco con innovación, porque a veces pensamos en ser innovadores en algo pequeño en casa, que decís, bueno, si sale mal no pasa nada. Pero si empezamos en una empresa donde por ahí quiere crear un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva imagen frente a todos sus clientes, frente a todo el mercado, que no funcione, puede tener un impacto bastante más grande, no solamente en la imagen, sino en la economía de la empresa. Pero de alguna manera creo que ahí está esto de poder ser ágiles en ir de a poco, ir testeando, ir tomando información, ir aprendiendo, y eso nos va a ir dando cada vez más seguridad sobre lo que estamos creando, sobre lo que sea en lo que estemos innovando. En el ir haciendo, aprendiendo y ajustando, para no tener la ansiedad de tener todo perfecto hasta lanzarlo. Qué lindo esto que traes. Y me venía una pregunta para hacerte como último, un poco más personal. Y que tiene que ver con tu recorrido, y es que, bueno, de Argentina te has ido a Madrid, has experimentado estar allá y llevar tu trabajo y tu rol allá, y digo, lo que implica esto, emigrar y lanzarse a un proyecto nuevo. Digo, bueno, ¿cómo esta mentalidad, este mindset de agilidad, de innovación y de todo lo que nos transmitiste hasta acá, ¿te ayudó a vos o sentís que hoy, recapitulando tus logros que en algún momento han sido deseos y proyectos y concretaste, cómo todo eso sentís que colaboró para poder haber hecho un proyecto como tu proyecto laboral actual realidad, ¿no? Haberlo hecho realidad? A veces no sé cómo lo hice, pero lo hice y cuando lo pienso creo que una de las cosas que a mí más tranquilidad me da es pensar qué es lo peor que puede pasar. Y a partir de lo peor que puede pasar, evaluar si realmente eso es tan grave como lo estoy pensando o no. Porque en general lo que pensamos que puede pasar no pasa. Pero más allá de eso, si pasa, a veces lo estamos agrandando un montón en la cabeza. Y si lo pensamos más fríamente es, bueno, ¿y es tan grave esto? ¿Realmente tiene el impacto que estoy pensando que tiene? Como a veces lo agrandamos mucho más rumiando y repensando en eso que lo que es realmente si lo vivimos. Si lo vamos a pensar tanto, que sirva para pensar cómo lo resolvemos en caso de que pase. Y qué alternativas tenemos por delante. En mi caso, cuando yo decidí probar tener una experiencia de vivir afuera, yo había viajado y había estado en otros lugares por tiempos más limitados, ¿no? Como que no me animaba, como decía, bueno, me voy 3 meses y vuelvo a ver qué pasa.
Bueno, me fue bien, me voy otros 3 meses y vuelvo a ver qué pasa. Después de irme 3 meses por año, durante 3 años, dije, bueno, a ver, ahora voy a probar un poco más. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Bueno, que vuelva a los 4, a los 5, a los 6 meses. Bueno, ya se hicieron casi 4 años, ¿no? Entre una cosa y la otra. Pero ¿qué es lo peor que puede pasar? A veces suena muy grave, pero cuando lo aterrizamos no es tanto el fantasma que estamos pensando. De hecho, yo también acompaño emprendedores porque también me gusta desmitificar que emprender no es armar una empresa solamente. Salir a la bolsa, tener una IPO y ser exitoso y romperla en todos lados. No, la actitud emprendedora tiene que ver con algo que va mucho más allá de los negocios, porque emprender es emprender un cambio de país, es emprender un cambio de trabajo, es emprender una mudanza, es emprender el decir, quiero hacerme nuevos amigos, quiero desarrollarme, quiero empezar a estudiar medicina a los 50 años, tal vez no querés dedicarte a la medicina, pero emprender tiene muchas más cosas que el armar un negocio. Y esa actitud emprendedora tiene un montón de estas habilidades que decimos, ¿no? De conectarnos con nosotros mismos, saber qué queremos, tomar decisiones, ser perseverante y tener constancia para realmente decir, esto me gusta, esto no me gusta, animarnos a equivocarnos, a tener esto de resiliencia. Bueno, ¿qué aprendo de eso? Para mí, a lo largo de mi vida, si hay algo que hago mucho, mucho es, primero agradecer todas las cosas que me pasan, pero más allá de eso, preguntarme qué aprendí. Porque de verdad que si no aterrizo el aprendizaje, si es un error, lo voy a cometer de nuevo seguro. Y si no es un error, lo desperdicio, porque digo, ay, podría haber hecho de nuevo lo mismo y que me vaya igual de bien. Entonces, preguntarme qué aprendí y sacar ese aprendizaje, recordármelo cada vez que vuelvo a tomar una decisión, me parece fundamental. De hecho, muchas veces recomiendo, hacete un cuadernito, o si no querés hacerlo a mano, hacételo en el celular, que siempre lo tenés ahí dando vueltas, y escribite aprendizaje, las famosas notas mentales, ¿no? Como qué volver a hacer y qué no volver a hacer para no repetir esas cosas. Porque inclusive el aprendizaje de un ámbito de la vida lo podemos trasladar a otros ámbitos de la vida. Tenemos una sola vida, entonces por ahí lo que nos pasa con los amigos lo podemos tener en cuenta con compañeros de trabajo y lo que nos pasa con alguien de nuestro equipo, a quien le estamos dando feedback, lo podemos tener en cuenta con nuestros amigos. O sea, todo se mezcla. Los aprendizajes son nuestros, independientemente del ámbito de donde los tomemos. Qué lindo, Mica, qué lindo esto que traes. Me quedo con esto, ¿no? Esta actitud o estar en modo aprendiz, que nos lo has traído, y en modo emprendedor de la vida, digo, no importa si después focalizas en un emprendimiento concreto o no, pero digo, emprendemos en todos los proyectos que nos ponemos, ¿no? Que es en definitiva un poco el hilo conductor de nuestra charla hoy. Bueno, y para cerrar, a mí siempre me gusta preguntarle a personas como vos, que son apasionadas por lo que hacen y que ejercen lo que les gusta hacer con tantas ganas y con tanto profesionalismo y preparación, justamente qué es lo que las apasiona. Vos acompañás líderes, empresas, personas en definitiva, ¿no? Entonces, ¿dónde encontrás esa pasión, esa chispita, ese para qué haces lo que haces, Mica? ¿Cuál es? A mí me apasiona cuando las personas, ya que marcamos esto, ¿no? Porque los líderes son personas, los equipos son personas, las organizaciones son personas, el solopreneur, el emprendedor solo es una persona también, encuentran su mejor versión. Encuentran su mejor versión de lo que son, de lo que tienen, de lo que están viviendo. Tal vez no cambia el contexto, pero cambia cómo ellos lo viven. Y cuando nosotros cambiamos cómo vivimos las cosas, cambia todo. Cambia todo. Entonces, poder ver que una persona tal vez está en un desafío laboral o en un trabajo que no le gusta y verlo desde otro lado en la transición hasta que por ahí cambia de trabajo o cambia alguna cuestión, que encuentre una mejor versión de eso que está viviendo, me apasiona. Que un equipo encuentre una mejor versión de la metodología de trabajo, de la forma de vincularse, me apasiona. Que un líder encuentre la mejor versión de acompañar a su equipo, de potenciar los resultados, me apasiona. Que las personas puedan encontrar esas habilidades que tienen y potenciarlas y fogonearlas
Me parece que hace a que nos nutramos entre todos, porque si cada uno lo que le gusta y lo que sabe hacer lo hace mejor, tenemos un mundo espectacular, porque todos estamos dando lo mejor de nosotros mismos de la mejor manera posible. Y como somos distintos y no nos gustan las mismas cosas, potenciamos rubros, industrias, países, continentes. Qué lindo, Mica. Bueno, es súper inspirador escucharte. Gracias por cada una de las claves que nos transmitiste desde tu propia experiencia y bueno, desde tu conocimiento. Creo que es una conversación que nos deja sumamente motivados y con herramientas muy concretas y claves para, bueno, imprimirle acción a lo que querramos lograr, ¿no? Bajarlo de la escala del sueño, del imposible o esto del deseo y nada más para realmente ponernos, te diría casi con lo que nos transmitiste y eso siento como en un modo de ser, ¿no? En un modo de vida y en una forma de ser que nos dispone a poder concretar eso que queremos. Así que... Uh-huh. A los bifes. Ahí vamos, bien. Bueno, gracias por ser parte del podcast y por este espacio hermoso de conversación. Gracias a vos, Dani, por invitarme, un placer y nos estamos viendo. Gracias por estar del otro lado y por darte este momento para conectar. Espero que este episodio haya ampliado tu mirada. Si sentís que te aportó, compartilo, dale like, déjame tus comentarios y suscríbete para estar al tanto de todas las novedades. Soy Dani Dini y te espero cada semana en un nuevo episodio de En Conexión, para seguir creciendo, aprendiendo y expandiendo posibilidades. Hasta la próxima.